Muy bienvenida o bienvenido a este módulo especial sobre declaraciones juradas. Este módulo es clave porque desde la entrada en vigencia del nuevo régimen incorporado por el Decreto Supremo número 10 del MIMBU publicado en 2025 y las aclaratorias contenidas en las distintas DDU 542, 543 y 534, cambia una parte importante de la forma en que ciertos proyectos pueden habilitarse ante la Dirección de Obras Municipales. Pero quiero partir aclarando algo desde el primer minuto. La declaración jurada no es construir sin norma. Tampoco significa que nos vamos a saltar la dirección de obras municipales. No significa que el arquitecto tenga menos responsabilidad. Todo lo contrario. La declaración jurada cambia el plano o el punto donde se concentra la revisión. Antes, en muchos casos, la revisión previa era de la DOM, del director de obras con sus revisores. Era el filtro principal. Ahora, las obras expresamente habilitadas por este régimen, el peso técnico se traslada con mucha fuerza hacia el propietario, el arquitecto y los profesionales competentes que firman la solicitud o esta declaración jurada. Y eso exige algo fundamental, que es el criterio profesional. Porque no basta con saber llenar un formulario, sino que hay que saber determinar si la obra realmente calza dentro del supuesto normativo, si cumple todos los requisitos copulativos, si no cae en restricciones de emplazamiento o si necesita autorizaciones previas, ¿ya? Hay que revisar siempre si es que requiere revisor independiente y se aplica o no aplica el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y si corresponde inicio, modificación, término o incluso también existe la posibilidad de que aplique otro régimen completamente distinto, como sería un permiso de edificación o un permiso de obra menor, ¿ya? Ahora, este módulo lo preparamos para que no veas la declaración jurada como un trámite simple o un simple trámite, sino que lo veas como un sistema técnico, normativo y profesional. Antes de comenzar, antes de entrar al curso específico que estás estudiando, ya sea obra menor, obra nueva, local comercial, o quizás estás estudiando regularización, subdivisión o la reglamentación térmica, ¿vale? Antes de que ingreses al curso específico necesitamos que entiendas este nuevo marco, porque desde ahora, cuando evalúes un proyecto, una de las primeras preguntas ya no será solamente, oye, ¿necesito un permiso de edificación? Sino que también ahora la pregunta es, ¿esta obra está dentro de la hipótesis habilitante de la declaración jurada? Y esa pregunta va a cambiar todo, ¿ya? Va a cambiar la estrategia de tramitación, va a cambiar los tiempos, la documentación y la responsabilidad profesional, ¿vale? Pero va a cambiar un punto crucial, la forma en que explicas el proceso al cliente, ¿ya? Y en este sentido, vamos a comenzar con este módulo introductorio que habla sobre las nuevas declaraciones juradas, ¿ya? En este módulo vamos a estudiar las declaraciones juradas desde las tres dimensiones. Primero, desde la dimensión normativa, es decir, qué dice la ley general, qué dice la ordenanza general, qué es este decreto supremo número 10 del MIMBU del 2025 y qué hablan las distintas circulares aclaratorias de la DDU. ¿Vale? Segundo, la dimensión operativa. ¿Cómo se presenta, cómo se paga esta declaración jurada? ¿Cómo se activa o se archiva? ¿Y qué efectos produce finalmente en los proyectos de edificación, en los permisos de construcción y en el quehacer del arquitecto y del constructor en Chile? ¿Vale? Y una tercera dimensión profesional que vamos a abordar es la responsabilidad del profesional, del arquitecto. ¿Quién asume qué errores debes evitar y cómo usar el régimen correctamente dentro de un servicio real, por supuesto? La idea acá no es que vamos a memorizar artículos de forma aislada, sino que vamos a construir un criterio que sea aplicable a casos reales, que te permita a ti evaluar un proyecto desde el principio y definir, vale, este proyecto va por declaración jurada o este proyecto va por permiso de obra menor, obra nueva, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las técnicas habilitantes? Partamos por la base, ¿cierto? Partamos por lo fundamental. Y en este sentido, lo primero es entender el concepto madre. Las técnicas habilitantes alternativas. Alternativas, ¿ya?
Estas son vías que la normativa nos permite usar en ciertos casos en específico para habilitar una obra sin pasar por el procedimiento tradicional de un permiso y luego la recepción final. Pero atención, mucho ojo con esto, alternativa no significa que sea informal. Sigue existiendo una vía jurídica, sigue existiendo un expediente que presentar, sigue existiendo la responsabilidad profesional y existiendo un control posterior. Acá no es que la dirección de obras se va a desentender y no va a revisar nunca ya los expedientes o estos casos en particular. La diferencia está en que determinadas obras, la norma permite reemplazar la autorización previa por una declaración formal, suscrita por el responsable del proyecto, los responsables del proyecto, ¿ya? Entonces, antes de seguir, quiero que hagas una pausa mental. Cada vez que escuches de ahora en adelante la palabra declaración jurada, no pienses en un atajo. Piensa mejor esto. Piensa en responsabilidad profesional adelantada. Ese es el correcto cambio de lógica, ¿ya? Porque la declaración jurada, en este caso, es el documento que está suscrito por el propietario, el arquitecto y los demás profesionales que intervienen, ¿ya? En ella los firmantes declaran bajo su responsabilidad, por supuesto, que el proyecto está cumpliendo con la normativa aplicable y que cuenta con los antecedentes exigidos. Y esto es muy importante, ¿ya? No es una carta simple, no es una formalidad vacía ni un papel para salir del paso, ¿ok? Es una declaración técnica con efectos jurídicos, con efectos legales. Por eso cuando un arquitecto firma está diciendo, ok, yo revisé, verifiqué y entiendo el caso. Y el proyecto cumple dentro del ámbito de mi competencia, ¿vale? Eso es lo que estás haciendo como arquitectos al momento de que firmas una declaración jurada. O en realidad cualquier permiso de edificación. La diferencia está en que las declaraciones juradas no las va a revisar el DOM antes de construirlos, ¿ya? Y aquí hay una regla maestra, una regla fundamental de este sistema. Esta es probablemente una de las reglas más importantes de este módulo. La declaración jurada solo procede para obras expresamente indicadas, ¿ya? Además, hay que cumplir con todos los requisitos copulativos, es decir, todos. No puede ser parcial, no puede ser algunos o casi la totalidad, tienen que ser todos los requisitos, ¿ya? Y por otro lado, la declaración jurada no es una opción libre entre permiso o declaración jurada, ¿ya? Eso significa que no puedo decir, vale, en esta oportunidad prefiero un permiso porque me da más seguridad. O en esta oportunidad prefiero declaración jurada porque es más rápido, ¿ya? La vía no, finalmente no se elige por comodidad, sino que se elige de acuerdo a la hipótesis normativa. Si calza o aplica la declaración jurada, tengo que ir por declaración jurada. Se tramita con declaración jurada. Si no calza, si no clasifica para declaración jurada, no procede declaración jurada, ¿ya? Así de simple. Y en ese caso tengo que ir con un permiso de edificación, un permiso de obra menor, etcétera. ¿Ok? Entonces, atención, mira. Te recomiendo que anotes la siguiente pregunta, porque la vas a usar muchas veces en la práctica. Anota la pregunta. Dice, ¿mi proyecto calza exactamente en la hipótesis de habilitación por declaración jurada que define la ordenanza? Vale. Si tu respuesta es aproximadamente o más o menos, exactamente, vale. Si es exactamente, va por declaración jurada. Si no, hay que evaluar otros procedimientos, ¿ya? Esta pregunta, o responder esta pregunta, definitivamente te va a evitar errores gravísimos en la tramitación y en la posterior construcción. Así es que, mucho ojo con eso. Para entender todo el sistema completo, hay que entender el marco normativo. Esto es esencial, ¿ya? Y para entender bien el sistema, no basta con mirar una declaración jurada como un formulario aislado. Tenemos que leerla como un sistema normativo que es completo, ¿ya? Aquí se conecta la ley general, la ordenanza general, el decreto supremo número 10, la DDU 542, 543 y la 534 del mismo, ¿ya? Bien sabemos que la ley general entrega las reglas generales. ¿Ya? ¿Cómo se legisla en normativa urbana y de construcción? Por otro lado, la ordenanza general
regula los procedimientos operativos, ya, los artículos operativos de este régimen, cómo se hacen o cómo se llevan a cabo estas leyes. El decreto número 10 del MIMBU va a incorporar, va a modificar este sistema. Ya lo hizo, ya lo modificó, ¿ok? Va a agilizar el sistema. Y las distintas DDU o estas circulares aclaratorias de la División de Desarrollo Urbano van a entregarnos los criterios interpretativos, es decir, cómo se hace, qué aclaraciones, cuáles son los formularios. Por eso, en la práctica profesional, si tú solo miras el formulario, vas a quedar corto. Ya primero debes entender la norma y después completamos el formulario. Y aquí hay dos grandes lógicas. Una es entender la obra o entender que la obra puede tener un ciclo completo, ¿ya? Con esto me refiero a declaración jurada de inicio, declaración jurada de modificación, que es eventualmente haya alguna modificación, y la declaración jurada de término de obra o de ejecución, ¿ya? Esa es la primera gran lógica. Y la segunda lógica, que eventualmente podría tratarse dependiendo de la obra, serían las declaraciones juradas para obras auxiliares, ¿ya? Donde la lógica es distinta, porque se presenta solo una declaración específica para habilitar obras preliminares, ¿ya? Esta decisión es sumamente importante porque no todas las declaraciones juradas van a funcionar de igual manera. Algunas abren el proceso, otras modifican el proyecto y otras declaraciones juradas cierran el proceso, como una recepción final, ¿ya? Y también están estas segundas o declaraciones juradas que va a ser para habilitar faenas auxiliares. ¿Entendido? Entonces, el punto importante acá, y para comenzar a adentrarse en esta nueva rama de formas de habilitar una obra o de comenzar una obra, hay que entender cuándo entró en vigencia, ¿ya? Que al momento de que estés viendo este video, esta capacitación, ya está vigente esta nueva técnica habilitante. Esto comenzó con el Decreto Supremo número 10 del MIMBU del 2025, ya lo habíamos conversado, y se publicó en el Diario Oficial el 23 de febrero del 2026. Esa misma publicación mencionaba de que 60 días de corrido en adelante comenzaba a funcionar en todo el país, pero desde la publicación en el Diario Oficial ya funcionaba para las zonas declaradas en estados de catástrofe, ¿vale? Entonces hay dos hitos importantes acá. En zonas declaradas en estado de catástrofe comenzó a funcionar el 23 de febrero del 2026 y en todo el resto del país de Chile comenzó a funcionar desde el 25 de abril del 2026, 60 días después de la publicación en el Diario Oficial. Y aquí hay que entender los distintos tipos de declaraciones juradas. Dentro del régimen de declaraciones juradas vamos a encontrarnos con distintas declaraciones. La DJ de inicio, de término, la DJ de modificación y la de obras auxiliares. Por eso cuando alguien dice voy a presentar una DJ, la pregunta correcta es ¿qué tipo de DJ necesito? ¿De inicio? ¿De modificación? ¿De término? ¿O de obra auxiliar, por ejemplo? Entonces, cada declaración va a cumplir una función distinta. En el ciclo principal de inicio, primero va el inicio. Aquí se habilita el comienzo de la obra. Siempre se acompañan con antecedentes exigidos, por supuesto, y se completa el procedimiento del ingreso, el giro, el pago y el archivo de la declaración jurada. Segundo está la modificación. Esta es eventual, ¿ya? Solo aparece si el proyecto cambia y, por supuesto, los cambios que existen deben conservar la condición o el supuesto habilitante, ¿ya? Vamos a hablar más de ello adelante. Y el tercero es el término, ¿ya? Esto es clave, porque el término no es simplemente avisar que terminé, ya es declarar que la obra fue ejecutada conforme al expediente y a la normativa. Por eso, el término exige un respaldo técnico mayor, que estén las instalaciones certificadas, que estén los informes y las declaraciones de los profesionales, sobre todo el profesional que estuvo a cargo de la obra, y exista la revisión profesional por parte del arquitecto. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, hay cierta lógica de inicio, modificación y término, pero en las obras auxiliares
La lógica es distinta. La declaración jurada de obra auxiliar no es la obra principal, ya que son faenas preliminares o de apoyo, ya que pueden ser necesarias para ejecutar el proyecto. Por eso, su declaración no sigue necesariamente un ciclo completo como veíamos de inicio, modificación y término, ya que esta DJ puede convivir con un permiso de edificación o una DJ de inicio de obras, que sería la solicitud principal. Y luego vendría la declaración jurada de obras auxiliares, dependiendo del caso, por supuesto. ¿Ya? De esta manera nos va a permitir comenzar la ejecución de faena y cerrar el proceso con la recepción definitiva o la DJ de término, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Ya? En estas obras auxiliares solo vamos a necesitar una declaración jurada, no hay un cierre para esa obra auxiliar. ¿Ya? No requiere DJ posterior. Y el procedimiento. ¿Cómo es la forma de avanzar en la DOM? El procedimiento ante la DOM puede entenderse en cuatro pasos, ya cuatro pasos fundamentales. Se presenta el formulario con todos los antecedentes y firmas correspondientes, ¿ya? Primero está la presentación, luego el giro, luego el pago y el archivo. Luego de que se presenta, la DOM va a emitir este giro de derechos que te va a permitir a ti ir a pagar, al propietario principalmente, que vaya a pagar los derechos municipales. Luego del pago tenemos el comprobante y viene el archivo, donde la municipalidad, la dirección de obras, archiva y se emite un comprobante de archivo. ¿Ya? Ojo, que archivo no significa revisión técnica a profundidad, ¿vale? Va a estar ingresada la obra, sí, va a estar archivada. ¿Podemos comenzar la obra con esta nueva técnica habilitante? Sí, pero eso no significa que va a estar cumpliendo normativamente o con una revisión técnica de calidad a fondo. El archivo va a acreditar que la declaración fue ingresada, fue tramitada formalmente, pero la responsabilidad técnica del contenido y de la forma y del fondo del proyecto como tal sigue estando la responsabilidad en los firmantes, ¿ya? Eso es muy importante. Respecto al giro, el giro, el pago y el archivo es un punto operativo clave, ¿ya? Porque la DOM debe emitir el giro dentro de un plazo correspondiente. Aquí nos vamos a encontrar con que hay 3 días hábiles para que la DOM pueda emitir este giro. Luego, con eso pagamos, o el propietario paga los derechos municipales y se produce el archivo. Desde ese momento puede habilitarse la ejecución, según corresponda al tipo de obra. Pero quiero insistir en una frase. Quiero insistir en esta frase. Archivo no es una aprobación técnica de fondo. Eso es fundamental, es una idea importantísima que hay que explicar al cliente para que no sobredimensione el efecto administrativo de este archivo. ¿Ya? Porque el archivo no es aprobación, no es como en los permisos de edificación cuando nos entregaban el certificado ya del permiso otorgado, vale, vamos a construir y está todo aprobado. En este caso está el archivo, está ingresada la documentación, pero quien tiene que velar porque se esté cumpliendo la normativa, porque porque el proyecto sea viable más tarde recepcionar o tener la declaración jurada de término de ejecución, va a ser del arquitecto y del propietario y de los profesionales que firman, ¿ya? De nadie más. No va a ser del DOM, no va a ser del revisor, no va a ser del vecino, va a ser de los firmantes de la declaración jurada. Ahora, el archivo, ¿qué cosas nos permite? Si produce o si permite habilitar la ejecución de la obra, permite comenzar la obra, cuando nos entregan este comprobante formal de que se archivó la declaración jurada. Y así empieza o activa el tiempo de vigencia. Es decir, comienza a correr el tiempo, el plazo legal. Pero, ¿qué cosas, por otro lado, no produce este archivo o este certificado de archivo que va a emitir la DOM cuando ya se haya ingresado la declaración jurada, toda firmada? Este archivo no genera una excepción de normas, no te exime de la norma, de tener que cumplir con la normativa. Tampoco significa que hubo una revisión profunda en cuanto a normativa, en cuanto a viabilidad, y tampoco te libera de responsabilidad profesional, al contrario, te sobrecarga de responsabilidad profesional, ¿ya? El archivo habilita para efectos administrativos, entiéndase, pero no va a eliminar la obligación del cumplimiento normativo por ningún motivo, ¿ya? Dentro de esto, vamos a encontrarnos con que hay plazos también. Una vez que se activa la declaración jurada y nos entregan un plazo, tenemos 3 años desde que se archiva
la declaración jurada para poder ejecutar la obra que se aprobó, perdón, que se fue archivada, ¿ya? Recordar que no hubo aprobación previa. 3 años, hasta 3 años posterior al archivo. ¿Qué pasa si vence esta DJ? Es decir, pasaron los 3 años, vale, se anula. Y en caso de que queramos avanzar nuevamente, hay que volver a ingresar una DJ, ¿ya? Mientras no exista el archivo de esta, no puede seguir ejecutándose la obra. Vencido el plazo, hay que volver a ingresar, ¿ya? Entonces, súper importante esto. Por eso en la práctica profesional, al momento de que ordenemos el expediente, debemos llevar control de las fechas, cuándo fue la fecha de archivo, cuánto es el plazo de ejecución y cuáles son las eventuales modificaciones y cuándo va a ser el término. Porque nosotros siempre decimos, en Ver Arquitectura decimos, un buen arquitecto no solo diseña y tramita, sino que también controla el proceso completo de la construcción. Eso es fundamental que lo entiendan. El arquitecto diseña para construir, el objeto final es la construcción, el espacio habitable que va a usar la persona, el humano, ¿ya? Y tiene que cumplir con todos los aspectos de confort, de habitabilidad, seguridad, normativa, etcétera, etcétera. Presupuesto, ¿ya? Y eventualmente van a haber modificaciones en el proyecto. Eventualmente en la obra siempre surgen imprevistos, cambios de materiales, determinaciones, que faltó un proveedor, que se agotó este material, ¿vale? Que tengo que hacer este cambio, etcétera. Entonces, la modificación del proyecto por lo general resulta ser un punto donde más errores pueden ocurrir, porque si el proyecto cambia, no basta con decir, vale, presentamos una modificación por DJ. Porque primero hay que revisar si después del cambio el proyecto sigue estando dentro del supuesto habilitante. Hay que ver si es que sigue estando disponible para poder continuar por DJ. Porque si queda fuera del supuesto habilitante, significa que te voy a tener que ir con otra vía que no sea la declaración jurada. Que podría ser un permiso de edificación, un permiso de obra menor, etcétera, etcétera. Pero si cambio, si el cambio lo saca de la hipótesis normativa, entonces ya no podemos por esa vía de la declaración jurada. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería una ampliación que originalmente calificaba por superficie, por carga de uso, por el destino, por la ocupación, por los requisitos, vale. Pero que de pronto en la obra aumenta su tamaño, su área, su superficie o que durante la ejecución cambia su destino de forma que deja de cumplir, deja de estar dentro del supuesto habilitante. En ese caso, habría que reevaluar cuál vía jurídica o cuál vía nos favorece antes de continuar. Las que le comentaba. Permiso de obra menor, permiso de edificación, etcétera, etcétera. Y bueno, la DJ de término o la declaración jurada de término es el cierre técnico administrativo de este proceso. Finalmente viene a ser esta recepción final. Aquí se declara que la obra fue ejecutada conforme al expediente que se archivó, ¿ya? Y que cumple con la normativa aplicable y que cuenta con los antecedentes exigidos, ¿ya? Esta etapa requiere mucho orden documental, ¿ya? Porque va a involucrar informes, declaraciones, antecedentes, certificados de instalaciones, control de calidad, los informes del arquitecto, del constructor, y si participan, si son necesarios, el revisor independiente, el hito o cualquier otro profesional que corresponda en realidad. Por eso el término no se improvisa al final, ¿ya? El término tiene que estar definido desde el principio, lo preparo desde que comienza el proyecto. Ahora, ¿qué obras se pueden habilitar? Vale, este es el universo de obras que se pueden habilitar por la declaración jurada. Aquí es muy importante, sí, recordar que no se trata de una regla general que pueda aplicarse a cualquier proyecto, ¿ya? La norma identifica un grupo específico de ciertas obras rurales, ciertas ampliaciones calificadas como obras menores, las ampliaciones de vivienda social y otras y también va a englobar a este grupo de alteraciones, reparaciones, reconstrucción, demoliciones. Y también vamos a tener una declaración jurada específica para piscinas privadas, edificaciones complementarias a áreas verdes y ciertos casos específicos en zonas declaradas en estado de catástrofe. Entonces, vamos a darnos cuenta de que cada grupo tiene condiciones distintas, ¿ya? La pregunta nunca debió ser
¿Existe la declaración jurada? Sino que la pregunta debe ser, o la pregunta correcta es, ¿mi caso específico cumple con todos los requisitos para ser de esta categoría? ¿Ya? Porque si no cumple con todos los requisitos, descártalo, definitivamente no es declaración jurada. Y aquí vamos a ver cuáles son este detalle de cuáles son las obras. Y nos vamos a encontrar con ciertas obras nuevas, ciertas ampliaciones calificadas como obras menor, pero que deben cumplir con el uso de equipamiento, ¿ya? Vamos a ver que ciertas obras nuevas en zonas rurales son las acogidas a subsidios de S10 del 2015 MIMBU, que principalmente es para construcción en terrenos del propietario. Y si no, van a haber casos excepcionales en las zonas declaradas en estados de catástrofe, que es para la construcción de viviendas nuevas, obras nuevas, o reconstrucción o reposición o ampliación de viviendas que estén en estas zonas con decretos de estado de catástrofe. Ya vamos a ver cada una de estas. Y por supuesto tienen que cumplir con las distintas condiciones también, porque cada una de estas tiene un formulario distinto. ¿Ya? Por un lado, las obras nuevas rurales que son específicas y que se pueden habilitar por declaración jurada, ¿vale? Que vimos que son la vivienda rural financiadas con subsidios de S10 de habitabilidad rural o las construcciones menores a 100 metros cuadrados que estén en predios rurales con actividades productivas o de infraestructura. Y eso va a clasificar para porterías, oficinas, casas del cuidador, comedores, ¿vale? Casinos, servicios higiénicos u otros similares siempre dentro de los límites normativos. Porque acá la idea clave va a ser la siguiente. Anótala. Tienes que anotarla. Que esté en zona rural no es sinónimo de libertad. Ruralidad no es sinónimo de libertad normativa. Porque en un área rural siguen existiendo requisitos, autorizaciones, emplazamientos, ¿ya? Destinos que hay que cumplir y ciertas condiciones que deben revisarse caso a caso. ¿Ok? Por otro lado, también vamos a tener el régimen especial en las zonas declaradas en estado de catástrofe para estas nuevas construcciones. Y vamos a tener tres casos para declaración jurada. Y son casos excepcionales, por supuesto. ¿Ya? El primer caso es para obras nuevas o ampliaciones de viviendas. ¿Ya? En zonas que estén con planes de reconstrucción. El segundo caso son reconstrucción de viviendas que están dañadas. Es decir, voy a reconstruir una vivienda que se dañó o reponer una vivienda, la reposición de una vivienda. Entonces, con estos casos que aplican para obras nuevas, yo puedo acogerme a una declaración jurada. Estas obras de edificación, ya sea una obra nueva rural del DS10 MINBUC 2015 o una obra nueva o reposición o reconstrucción en zona de catástrofe, voy a tener estas distintas declaraciones juradas para las distintas etapas del proceso. Para el inicio, una declaración jurada. Para la modificación o la eventual modificación, solo si es necesario, por supuesto, ¿vale? Esta segunda declaración jurada. Y para el término o cierre administrativo de la construcción, ante la DOM, vale, voy a tener esta declaración jurada de término de obra. Entonces, con cada uno de estos formularios, yo voy a tener la declaración jurada como tal. Todo esto tengo que llenar con la información que me indica el formulario, las características de la propiedad, la identificación de los propietarios, los profesionales que participan y el tipo de obra que se está declarando que cumple con la normativa vigente para poder comenzar su ejecución. Otro subgrupo que vamos a tener dentro de las obras que se pueden acoger a esta declaración jurada van a ser las ampliaciones calificadas como vivienda social y otras, ¿ya? No toda ampliación habitacional clasifica dentro de las declaraciones juradas. Las ampliaciones que no sean de ampliaciones de vivienda social van a seguir tramitándose por el permiso de obra y luego la recepción final. En este caso, solo si la ampliación tiene la cualidad o la calidad de vivienda social y otras, ¿ya? Viviendas progresivas, viviendas sociales, infraestructuras sanitarias, solo si cumple con estas condiciones y no está emplazado en zonas de riesgo, en zonas de afectación a utilidad pública, en zonas de restricciones o de conservación natural o patrimonial, ¿vale?
Solo en esos casos puedo ir por una declaración jurada de este tipo. Y esta solicitud o esta declaración jurada tiene su propio formulario, tanto para el inicio, modificación o término de la obra. ¿Ya? Voy a tener la declaración jurada de inicio de obras para obra menor, con la bajada de título que dice ampliación de vivienda social y otras. ¿Ya? Esto aplica para cada parte del proceso. Acá yo también puedo ir indicando tal cual en el formulario tradicional de una solicitud de permiso. Puedo declarar acá si es que hay alguna alteración o alguna demolición en simultáneo. ¿Ya? Otras ampliaciones clasificadas como obra menor hasta 100 metros cuadrados que se pueden tramitar o habilitar por esta declaración jurada van a ser las ampliaciones menores a 100 metros cuadrados que tengan un destino de uso o uso de suelo igual a equipamiento, ¿ya? Solo equipamiento. Y aquí se reduce rápidamente a ampliaciones en locales comerciales, por ejemplo. No puede ser de salud, ¿ya? El destino o el uso de suelo. No puede ser educación. No puede tener una carga de ocupación mayor a 100 personas. Para que proceda, deben cumplirse todas estas condiciones específicas, ¿ya? No toda ampliación de 100 metros cuadrados procede en esta declaración jurada. Entonces, cuando el cliente o incluso un profesional dice, si son menos de 100 metros cuadrados, hagámosla por una DJ nomás. La respuesta correcta debería ser, espera, wait, permiso, perdón. Primero, revisemos la hipótesis. ¿Cuál es la normativa completa? Acá la superficie importa, pero no basta por sí sola, ¿ya? Entonces hay que revisar todas las condiciones que se deben cumplir. Por otro lado, también vamos a tener ciertas obras complementarias. Bueno, acá están las DJ de inicio, de modificación y de término para estos ampliaciones menores a 100 metros cuadrados para equipamiento, ¿ya? Igual que las otras declaraciones que habíamos visto hasta ahora, pero aquí habla de la ampliación hasta 100 metros cuadrados en cada uno de estos declaraciones juradas, estos formularios de declaración jurada. Entonces, otros tipos de obras van a ser las alteraciones, las reparaciones y la reconstrucción. Este tipo de obras va a tener un filtro que es muy eficaz. El gran filtro es, si es patrimonial, no puede ir por DJ. Si no es patrimonial la edificación, puede ir por declaración jurada. ¿Ya? También tiene que cumplir con las otras condiciones de estar fuera de áreas de conservación, áreas de riesgo, etcétera, ¿ya? Pero esto es fundamental porque en proyectos de intervención sobre edificaciones que ya existen, no basta con mirar solo qué tipo de obra es, ¿ya? Hay que mirar el inmueble como tal, en qué área está emplazado, qué instrumento de planificación existe, las protecciones que tenga o las restricciones aplicables, ¿ya? Es simple. Si entra el factor patrimonial, el análisis cambia completamente. Y asimismo van a estar los distintos formularios, y en este caso se han separado los formularios de alteración, de reconstrucción y de reparación. Están los tres divididos de inicio, modificación y término. ¿Ya? Pueden ver acá que rápidamente se suman 9 formularios ya más a este árbol o a esta familia de formularios que tiene el MIMBU para poder tramitar los permisos, las declaraciones juradas, las regularizaciones, las solicitudes, etcétera. ¿Correcto? Dentro de otras obras que sí requieren permiso, o perdón, que sí requieren declaración jurada, va a ser el caso de las piscinas privadas. Y este caso es muy didáctico, ¿ya? Porque nos permite entender muy fácilmente cuándo se requiere declaración jurada y cuándo no. Es muy simple. Si la piscina está ubicada a menos de 1,5 metros del deslinde, vale, requiere declaración jurada. Pero si la piscina está a más de 1,5 metros del deslinde con los vecinos, de acuerdo a la regla indicada, no va a requerir habilitación previa de los términos del artículo 512 del numeral 6 de la ordenanza. ¿Ya? Este ejemplo ayuda mucho a entender que la DJ no siempre depende de la complejidad de la obra, ¿ya? Sino simplemente es una hipótesis normativa que es bastante específica, ¿vale? A veces con una pequeña diferencia en cuanto al emplazamiento o a la ubicación de la construcción dentro del emplazamiento, cambia completamente el proceso o el procedimiento con el cual tenemos que avanzar.
Otras obras de las cuales se pueden acoger a declaración jurada, ¿ya? Van a ser las declaraciones, perdón, las obras o edificaciones complementarias al área verde. Declaraciones juradas en casos específicos, ¿ya? Aquí en áreas verdes o parques pueden haber tres caminos distintos. Por un lado, algunas obras de equipamiento sí requieren permiso de edificación, ¿ya? Los cafeterías, los gimnasios, los salones multipropósito, etcétera. Algunas obras de equipamiento sí requieren permiso de edificación, de lleno. Pero otras, como sombreaderos, pérgolas, servicios higiénicos o pañoles, si es que cumplen con las condiciones, pueden ir por declaración jurada. Y también va a haber una tercera rama de obras que estén asociadas a las áreas verdes como miradores, juegos infantiles, paisajismo, ¿ya? Entonces, en estos casos no requiere habilitación previa, no requiere permiso, no requiere declaración jurada, no requiere nada en realidad, ¿ya? Por eso no basta con decir esta es área verde, así que vamos con DJ. No, no. Primero hay que clasificar correctamente el tipo de obra. Y luego evaluamos si es que va por permiso, va por DJ o va sin habilitación. Ya sin habilitación previa. Ese es el criterio que debemos ocupar. Aquí están también sus distintos formularios para estas obras de edificación que son complementarias a las áreas verdes. Tanto para el inicio, ¿ya? Como para la modificación, como para el término de estas obras. También nos vamos a encontrar con dos formularios que mencionamos al principio en esta familia de formularios de las declaraciones juradas, pero que son de los tipos de solicitudes que cumplen una dinámica del segundo orden, podríamos llamarlo. No cumplen esta dinámica de primero una declaración jurada de inicio, luego de modificación eventual y finalmente de término de ejecución de obra. No cumple esa lógica de tres etapas en el proceso, sino que estas otras obras o obras auxiliares o inicio de demolición, ¿ya? Estas declaraciones juradas solo requieren de una declaración, no llevan las otras dos, no llevan modificación, no lleva término, ¿ya? Solo basta con una para el inicio, ¿ok? Entonces, vamos a entender que los distintos formularios, las distintas declaraciones, dependiendo del tipo de obra, siempre tienen que cumplir con todos los requisitos. Ya son requisitos copulativos, que son obligatorios. Y para que proceda la declaración jurada, tengo que ver el tipo de obra, el destino de uso, la superficie de carga, ¿ya? ¿Cuál es el emplazamiento? ¿Cuáles son, si es que hay ausencia de factores excluyentes o no? O si es que hay antecedentes técnicos que se exigen, ¿ya? En este sentido, todas estas cosas tenemos que considerarlas. Si falla una sola de estas, falla todo el proceso, toda la tramitación. El emplazamiento, como hemos dicho, cumple un papel fundamental, porque va a definir de lleno si es que procede o no procede una declaración jurada. Hay que evaluar siempre si es que estamos en una área afecta a utilidad pública, si es que estamos emplazados en alguna área de riesgo, en zonas o radios de restricción, y evaluar si es que estamos en alguna área de protección natural o patrimonial. ¿Ya? Tenemos que evaluar todas estas características, tener cierta precisión interpretativa para poder definir, ok, vamos por declaración jurada o no vamos con declaración jurada. Hay que ver si es que aplica el artículo 55 de la Ley General, si es que estamos en una zona rural, ¿ya? Fuera de los límites urbanos. En estos casos vamos a tener que acompañar previamente siempre la declaración jurada de las autorizaciones necesarias o de los informes favorables a la construcción que sean necesarios. Por ejemplo, una vivienda que necesita resolución sanitaria de su instalación sanitaria domiciliaria, agua potable, alcantarillado. Esa resolución la necesitamos antes de comenzar la ejecución, antes de ingresar la declaración jurada en la municipalidad. O otro caso de actividades productivas, si es que necesito tener algún informe favorable a la construcción emitido por el SAC y el MIMBU. Esto es clave para quienes trabajan en proyectos rurales, porque muchas veces el cliente cree que por estar fuera del área urbana hay más libertad. No, 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 no. En realidad, el área rural puede exigir un análisis más complejo, la verdad, ¿ya? Exige analizar variables, mayores variables y más procesos antes de la construcción. Entonces, rural no significa libre,
Y tampoco rural significa siempre DJ, declaración jurada, ¿no? Recordemos que las declaraciones juradas conviven con los permisos de edificación, con los permisos de obra menor, ¿ya? No, no es que uno reemplace el otro. Hay que saber diferenciar cuándo aplica cada uno. Y en este caso hay que entender cuándo no aplica la DJ o lo que no se puede hacer con la declaración jurada, ¿ya? Hay que saber cuándo procede y cuándo no. No corresponde usar declaración jurada para obras que no estén expresamente declaradas o contempladas en la ordenanza. Los proyectos que no cumplen con los requisitos copulativamente, con el total de los requisitos, esos proyectos no pueden acogerse a declaración jurada. ¿Ya? Obras que estén en zonas patrimoniales o con ciertas restricciones de emplazamiento. Y tampoco va a aplicar para las regularizaciones por ley 2898 o la llamada ley del mono que todos conocemos. No aplica, pues. Porque como dijimos, esto no reemplaza otros mecanismos, no reemplaza otros procesos. La ley del mono, la ley 2898, sigue estando vigente hasta el 2027, hasta el 31 de diciembre. Y de seguro se va a ampliar más, se va a prorrogar por más años. Entonces, no es que sirva para blanquear cualquier tipo de obra. No debe usarse para forzar casos donde la norma no lo habilita, ¿ya? Solo estrictamente cuando sí se está contemplada. Y en este sentido, la declaración jurada tampoco nos exime del cumplimiento normativo, ¿ya? Esta es la creencia más peligrosa que debemos destruir. La declaración jurada no exime del cumplimiento normativo. Solo reemplaza ciertos casos, ya la revisión previa del permiso. Pero se deben seguir evaluando las normas urbanas, se debe seguir cumpliendo con la ordenanza, con la ley general, con la normativa sectorial o los planes reguladores locales, ¿ya? Y siempre también considerar cualquier otra autorización necesaria que se requiera, por ejemplo, autorización del vecino porque supera el deslinde o el porcentaje máximo de adosamiento, por ejemplo, o que voy a intervenir un muro de pareo, vale, necesito la autorización expresa del vecino también notarialmente. Es decir, esta declaración jurada no simplifica el nivel o el estándar profesional. Sí, es menor la espera administrativa. Va a ser menos el tiempo que vamos a tener que esperar, pero no significa que hay menos norma que respetar, ¿ya? De hecho, podríamos decir que la DJ o la declaración jurada exige mayor madurez profesional incluso, porque el filtro técnico se va a desplazar hacia quienes firman, hacia quienes firman. No, no va a haber un revisor que te esté corrigiendo, oiga, faltó esto, oiga, este muro no cumple la normativa. No, ahora es responsabilidad del arquitecto, del propietario, cumplir con esas leyes. ¿Ya? Entonces, aquí entra un punto igual fundamental y que lo vamos a abordar, y es que la declaración jurada no es una opción, no es opcional, no es como que yo pueda decir, vale, voy con declaración jurada o voy con permiso. Ya no se elige. Como mencionamos al principio, si la obra calza dentro de los requisitos de los casos de la ordenanza para habilitar por declaración jurada, debe habilitarse por declaración jurada. Si no calza, no procede por declaración jurada y debe revisarse o proceder por un permiso, por una recepción o algún otro régimen que sea aplicable, ya sea alguna regularización, etcétera. La vía, en este sentido, no va a depender de que te sea más cómodo, que sea más rápido o que te sea más conveniente comercialmente hablando, sino que sigue dependiendo de la norma. Y este criterio es fundamental para cuidar tu responsabilidad profesional y orientar también correctamente al cliente. Eso es lo más importante. Pero ¿qué ocurre acá si es que hay cambios normativos? ¿Qué pasa si cambia la norma o si el proyecto se modifica? Bueno, si cambian las normas urbanísticas, la obra debe analizarse conforme al régimen que se aplica, ¿ya? Eso es sabido. Y las reglas de la ordenanza general también sobre las modificaciones, que regula qué se hace en caso de que modifiquen. Y si el proyecto se modifica, solo se podría seguir por declaración jurada, ya por este formulario de modificación de declaración jurada, solo si es que continúa dentro del supuesto habilitante. Es decir, si la obra o el proyecto que se va a ejecutar sigue estando dentro de las obras que se pueden habilitar por declaración jurada. Porque si por la modificación la obra como tal dejara de clasificar para declaración jurada, tendría la obligación yo como profesional, tendría la obligación de tramitar nuevamente eso por permiso de edificación y luego su recepción, o permiso de obra menor y luego su recepción, ¿ya? Entonces, si el cambio de la obra saca del supuesto normativo o el supuesto habilitante,
ya no corresponde seguir por declaración jurada y deberemos obtener el permiso y la autorización que corresponda antes de continuar. ¿Ok? Entonces, esto demuestra finalmente que la declaración jurada no es que congele mágicamente las normativas, no, nada, nada por el estilo del proyecto, no, no. La viabilidad debe ser capaz de sostenerse durante todo el proceso y eso es tarea del arquitecto. En este caso, vamos a encontrarnos con un mapa general de formularios del MIMBU, ya. Con esta nueva introducción de técnicas habilitantes aparecieron varios formularios nuevos que no habíamos visto antes y que en esta presentación los revisamos rápidamente, ya que ya están publicados en el MIMBU, ¿vale? En este caso nosotros ya hemos podido realizar inicios de obras con esta declaración jurada. En este sentido, vamos a encontrarnos con dos grandes familias en estos formularios. La DDU 543 nos va a ordenar los formularios únicos nacionales y los comprobantes que estén asociados. Pero quiero insistir en algo. Los formularios son la expresión administrativa de una hipótesis normativa, ya no es más que eso. No reemplaza el análisis técnico previo del profesional, sino que primero tengo que determinar si la obra corresponde a declaración jurada, después identifico cuál es el formulario correcto y recién luego comienzo a completar, a acompañar los antecedentes, lo firmo y lo presento. ¿Ya? Ese orden es clave, ese orden es muy importante. Dentro de la familia de los formularios de ampliación hasta 100 metros cuadrados, nos encontramos con tres formularios principales: inicio, modificación y término. Inicio para habilitar la obra, modificación si es que el proyecto cambia y el término para declarar el cierre de la ejecución conforme. Pero esta familia de formularios no aplica para toda ampliación. Ya la superficie por sí sola no basta. Por sí sola no basta. Acá tenemos que, antes de usar el formulario, tenemos que identificar, verificar si es que la ampliación realmente corresponde a uno de los casos habilitados por norma. Ya no nos sirve mucho habilitar un proyecto que no corresponde a esta declaración jurada. ¿Y qué nos va a revelar este formulario realmente? Bueno, cuando nosotros miramos el formulario entendemos algo importante. Primero entendemos que la declaración jurada no es solo rellenar un papel, ya el formulario te exige un expediente técnico, te exige control documental, te exige identificar el predio, ya te exige los firmantes responsables, el cálculo de derecho, el respaldo de términos, los certificados. La misma información finalmente casi de lo que se usaba en un formulario de solicitud de permiso, ¿ya? En otras palabras, la DJ puede simplificar la espera administrativa, sí, pero no simplifica el contenido técnico del expediente. No viene a simplificar o a resumir el contenido de fondo del expediente. Planos, informes, especificaciones técnicas, etcétera, ¿ya? Y esta frase te recomiendo que la grabes. Ya no que no que solo la notes, sino que te la grabes mentalmente. Porque la declaración jurada va a simplificar la espera, pero no simplifica la calidad o el estándar profesional de tu entrega. ¿Ya? Y aquí hay los formularios, aquí nos encontramos con los distintos formularios que revisamos rápidamente en este módulo. Por un lado, los formularios de obra menor para declaraciones juradas de ampliación de obra menor a 100 metros cuadrados para equipamientos. Los formularios para obra menor de ampliación de vivienda social y otras. Está este subgrupo de otras obras, donde están la piscina privada, las obras con destino complementario a áreas verdes. También están las obras auxiliares o de demolición, estos formularios específicos para cada tipo de obra que se pueda acoger a esta declaración jurada. Y a la derecha tenemos el subgrupo de obras de edificación, de obras nuevas, ¿ya? Tanto para viviendas en zonas rurales, acogidas a subsidios del DS10 del MIMBU 2015. También están los formularios de alteración, de reconstrucción y de reparación, asimismo como el formulario que se comparte para inicio de obra nueva en zona rural o en zona declarada en estado de catástrofe. Hay errores frecuentes que debemos evitar, porque los que más se repiten son usar formularios con una hipótesis que no corresponde, confundir hasta 100 metros con cualquier ampliación, omitir antecedentes, por ejemplo. Dentro de los errores comunes también que vemos en nuestros alumnos es no revisar bien el emplazamiento, modificar el proyecto sin reevaluar si es que sigue siendo DJ, declaración jurada, porque muchas veces pasa también de que la modificación lleva a que se salga de este cuadro, de esta figura, de donde clasifica para DJ y tiene que irse por un permiso de edificación, un permiso de obra menor.
Hay que entender esto desde el principio, desde que se plantea el proyecto, desde que te llega el proyecto. Y estos son errores no menores, totalmente solucionables, sí, pero son errores no menores, que pueden generar observaciones, fiscalización, la paralización de la obra y va a conllevar ciertas responsabilidades profesionales y problemas con el cliente al final del día. Por eso, completar bien el formulario exige criterio técnico y no solo rellenarlo administrativamente. Ya tiene que haber un criterio técnico de fondo. Y el sistema tiene un contrapeso. Ya todo este sistema va a tener un peso porque al principio todos decían, oye, va a quedar la grande, todos van a hacer cualquier cosa. Vale, aquí el sistema o como lo ha definido esta normativa, tiene un contrapeso que es la fiscalización. Y en este caso, la DOM una vez que archiva, permite el inicio de obras, pero no está perdiendo la potestad fiscalizadora. Puede fiscalizar la obra, incluso ahora ya tiene identificada dónde se va a iniciar una obra, y puede fiscalizar. Y puede paralizar la obra sin permiso o sin una DJ correspondiente. Puede paralizar las obras que tengan disconformidad, es decir, que yo presenté algo en la DJ, pero estoy construyendo otra cosa, ¿vale? Puede paralizar la obra. Y puede también fijar plazos para subsanar eso y en un último caso, realizar la denuncia directamente al juzgado de policía local. Y esto se relaciona con este aumento en las facultades que va a tener la DOM en este artículo 145 de la LGUC. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro, el hecho de que se archive la solicitud o esta declaración jurada con sus antecedentes no significa inmunidad. Si la obra no cumple, vale, puede ser fiscalizada, de eso que no te quepa duda. Y ahora, para entender a mayor profundidad, he puesto acá ciertos casos prácticos. Vamos a cerrar con tres casos simples, antes de pasar a la formación a la que vienes. Primero, la piscina. Este caso que vimos en la presentación. La piscina a más de 1,5 metros del deslinde no requiere habilitación previa. ¿Ya? Si es menor a 1,5 metros, sí requiere declaración jurada o habilitación previa. El segundo caso es la ampliación de un strip center que inicialmente, o cuando se archivó la declaración jurada, era un proyecto de 95 metros cuadrados, pero que durante el desarrollo de la ejecución, el proyecto cambia y sube de 95 a 200 metros cuadrados. En ese caso, pierde su condición de ser habilitado por esta declaración jurada. Habilitable por declaración jurada, al superar los 100 metros. ¿Y qué significa eso? Significa que hay que volver a ingresar al proyecto, pero por un permiso de edificación o permiso de obra menor, dependiendo del caso. Y posteriormente la recepción final. ¿Ya? Ahí se activaría finalmente este mecanismo tradicional al no clasificar para declaración jurada. Y un tercer caso que me ha gustado mostrar acá en esta presentación tiene que ver con los casos de demolición, pero en inmuebles con protección patrimonial, ¿ya? Porque en estos casos, como vimos en la presentación, es el primer filtro. Si es de protección patrimonial, no sirve declaración jurada, no procede declaración jurada. Y vamos a tener que ir por la vía tradicional. Permiso, autorizaciones, recepción. Entonces, nuestra conclusión maestra de este módulo es la declaración jurada simplifica la espera administrativa, sí, pero no la responsabilidad técnica. Con esto cerramos el módulo de declaraciones juradas y lo importante es que entiendas que este nuevo régimen no elimina el trabajo profesional, sino que lo hace o te exige ser más estratégico. Ahora, el arquitecto debe saber leer normativa, clasificar la obra, verificar cuáles son los requisitos, ¿ya? Revisar el emplazamiento y ordenar los antecedentes antes de comenzar con el proyecto, acompañado de certificados, controlando los plazos y saber explicar correctamente al cliente qué está ocurriendo, ¿vale? Eso te abre oportunidades enormes para quienes se capacitan bien. Porque muchos van a mirar la declaración jurada como un trámite rápido, pero el profesional que está preparado la va a mirar como sistema, como una vía técnica que exige precisión, que exige criterio y que exige responsabilidad. Si estás en el curso de obra menor, este módulo es especialmente importante porque muchas dudas se van a concentrar en ampliaciones, modificaciones menores, cierres de expediente, formularios de inicio, modificación y término. Y en las próximas clases vamos a estudiar cómo se evalúa una obra menor, cómo se revisa si corresponde a permiso o declaración jurada, y qué antecedentes se preparan y cómo se ordena el expediente para que no cometas errores.
Si estás en el curso de obra nueva, este módulo te permite entender cuándo una obra nueva podría entrar en una hipótesis excepcional de DJ, de declaración jurada, y cuándo sigue correspondiendo a un permiso tradicional. Esto es clave porque, especialmente en contextos rurales, proyectos productivos, infraestructura menor o vivienda rural que está subsidiada, o estas situaciones especiales por catástrofe, vamos a entender que en el curso vamos a profundizar cómo se analiza en terreno el certificado de informes previos, el instrumento de planificación territorial, como los planes reguladores, el destino de la normativa urbana y la documentación del expediente. Y si estás en el curso de local comercial, este módulo te va a ayudar a evitar uno de los errores más frecuentes: creer que toda intervención menor en un local puede ir por declaración jurada. Porque en locales comerciales debemos mirar el uso de suelo, debemos mirar la carga de ocupación, verificar si es que nos exige algo la Seremi de Salud dependiendo del destino del local y también proyectar lo que va a ser la patente comercial, posibles alteraciones, ampliaciones, instalaciones y siempre cumplir con la seguridad, la estabilidad y las exigencias sectoriales, ¿vale? Porque la DJ puede ser una herramienta, pero nunca va a reemplazar el análisis completo del local. Y si estás estudiando regularización por ley del mono, vale, este módulo también es útil porque te permite distinguir dos mundos que no deben confundirse. La declaración jurada no es una regularización por ley 2898 y la ley del mono tiene su propio régimen, sus propias condiciones. Este módulo te ayuda a saber cuándo estamos frente a una obra habilitable hacia adelante y cuándo estamos frente a una obra existente que requiere regularizarse por otra vía. Ahora sí, avanzamos al curso específico y apliquemos este criterio al caso que nos corresponde.